Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas noches ya, ¿no? De verdad que es un honor muy grande para mí estar hoy día frente a ustedes, personas que desde muy diversas experiencias, formaciones, incluso dentro del territorio nacional de distintos lugares, han tomado la decisión de iniciar este proceso de formación en el Magíster de la Universidad de Chile en Gestión Cultural, sabiendo ustedes ya por experiencia y quienes también hoy día nos acompañan, que fueron alumnos y alumnas del Magíster, gente que está dedicada a la gestión cultural, que es una tarea muy compleja, no siempre sencilla, pero que efectivamente da tremendas oportunidades para servir en el sentido más profundo de la palabra a la comunidad humana a la cual pertenecemos. Agradezco esta oportunidad que me está dando Gabriel Matei, director del Magíster de la Chile. Le saludo con mucho afecto. Nos conocemos con Gabriel hace muchos años, desde la época en que me correspondió estar en el Fondar. También agradezco a los profesores, a los docentes, hombres y mujeres que están acá del Magíster, y por supuesto a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, como ustedes saben, fue la institución pública cultural la primera, como me gusta siempre decirlo, cuando aún corría la sangre por las calles, cuando aún no estaba confirmada el proceso de independencia, ya había sido creada esta Biblioteca Nacional. Y tuve el privilegio de trabajar también algunos años en esta institución. Al iniciar esta intervención, permítanme algunas reflexiones generales. Pienso que estamos viviendo, y sé que no soy la única, un tiempo de grandes preguntas y pocas certezas. Vivimos una época marcada por grandes y rápidas transformaciones tecnológicas en distintos campos. Por supuesto, muy en particular en el campo de la información y de las comunicaciones. Y estas transformaciones tecnológicas sin duda están teniendo impactos muy significativos en todos los ámbitos de la vida de las personas. De grandes avances científicos, de globalización de los mercados y las economías, globalización no exenta de tensiones locales e internacionales, de fuerte individualización, proceso heterogéneo, por cierto, que tiene sin duda aspectos muy positivos, pero que genera en vastos sectores de la ciudadanía una subjetividad de angustia y precariedad, y pone en tensión los necesarios proyectos colectivos de humanidad, la relación equilibrada de derechos y deberes y los sentidos de pertenencia. Asimismo, es un tiempo de masivos y generalizados procesos migratorios desde países o zonas en guerra, hambrunas o crisis políticas o económicas, hacia países o territorios, entre comillas, más seguros, junto al surgimiento o resurgimiento de importantes movimientos políticos y sociales de carácter nacionalistas, xenófobos y conservadores, también en nuestro país. Es un tiempo de significativas luchas y reivindicaciones por la igualdad real de las mujeres y el reconocimiento a la diversidad de género e identidades sexuales. Y reitero, yo creo que ya quienes tenemos 60 años habíamos perdido la esperanza de tener un movimiento con esta fuerza histórica que tiene, el de la real igualdad de las mujeres, y en gran parte se lo debemos a las mujeres jóvenes. Al mismo tiempo, somos las generaciones que tenemos la certeza científica del grave proceso de calentamiento global del planeta, y somos la última generación adulta que tiene la oportunidad histórica de adoptar las decisiones para disminuir sustancialmente sus efectos sobre la vida en la Tierra y, por qué no decirlo, para la sobrevivencia de la propia humanidad. Además, en buena parte del planeta, las instituciones políticas enfrentan severas crisis de representatividad, de corrupción y de escasa legitimidad ciudadana. Es un tiempo contradictorio y tensionado, y también lo es sin duda en el campo cultural.
Es un tiempo de profundos cambios culturales derivados, entre otros, de esos procesos de globalización, del neocapitalismo que desenfrena el consumo e instala el presente como casi única temporalidad. Y por cierto, por las transformaciones tecnológicas que impactan las relaciones humanas, el trabajo y la propia concepción de comunidad. Y este tiempo es y no es igual en todas las regiones del mundo y de nuestro país. En este complejo contexto, pienso que un gran desafío histórico y ético de la cultura es aportar a la primacía de valores y formas de habitar el mundo y en la comunidad humana en forma pacífica y responsable con el medio ambiente, sin miedo a la otredad, de mutuo respeto y solidaridad, recordando nuestro origen común como humanidad y también nuestro destino, de construcción de una sociedad esencialmente equitativa, con igualdad de género, libertaria, inclusiva y respetuosa de la diversidad y pluralidad, de valoración y respeto de los bienes comunes, sí, esos bienes que nos pertenecen a todos, y de adhesión y compromiso con la democracia. Todo ello, a mi juicio, debe ser un propósito esencial de la gestión cultural en Chile y en cualquier lugar del mundo. Estos no son temas ajenos a la gestión cultural. Por otra parte, pienso que intencionadamente se ha ido construyendo un discurso sobre nuestro país y la sociedad chilena que es restrictivo y muy negativo. Se omite, se silencia, se invisibiliza la belleza de la naturaleza y de nuestras diversas comunidades, con sus distintas formas de habitar el territorio, con sus prácticas culturales y su generosidad. Es como si existiera un solo Chile y que éste fuera la ciudad de Santiago. Y sabemos que nuestro país tiene una riqueza social y cultural extraordinaria, como también sabemos que tenemos el privilegio de vivir en un territorio geográfico de una gran belleza y que estamos interpelados a construir una relación distinta, más respetuosa con ese entorno. Tenemos que recordar que en la pluralidad y diversidad de la cultura también se encuentran identidades culturales locales o acotadas a pequeños territorios comunales o barriales. Esas realidades e identidades culturales también, creo yo, son estratégicas para reconstruir o construir un nuevo sentido de un nosotros, un sentido de comunidad con voluntad de ser en estos tiempos complejos. Asimismo, se ha ido instalando la idea de la desconfianza y la sensación de inseguridad, sobre todo en el otro que es extranjero, en el que vive en ciertos territorios o barrios o es joven. Se construyen discursos y políticas públicas desde el temor a la otredad y no desde la afirmación de la riqueza de la diversidad y pluralidad. Allí existe, creo, un peligroso germen de destrucción de una cultura democrática. Por cierto, el comportamiento incorrecto y muchas veces delictual de integrantes de instituciones públicas y del mundo empresarial han afectado profundamente la credibilidad y adhesión a la democracia. También es nuestro deber trabajar activamente para que la extraordinaria diversidad, belleza y generosidad de nuestro país se visibilice, contribuyendo con ello a la construcción de un discurso y una percepción más inclusiva, más amplia y positiva de nuestra sociedad. Aquí también, creo, tenemos una tremenda responsabilidad desde la gestión cultural. ¿Y dónde está el Ministerio de las Culturas? Que es el tema que me han invitado a conversar hoy día. Digo que con asombro, desconcierto y una justa ira, como dice la Biblia, observamos cómo la nueva institucionalidad pública cultural de nuestro país se encuentra en una situación precaria por la incapacidad política, administrativa y de gestión de quienes hoy conducen el gobierno.
A más de un año de asumido el gobierno del presidente Piñera, y aun cuando la ley respectiva y el DFL sobre personal estaban completamente tramitados por el anterior gobierno, hoy el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio está sustancialmente incompleto y atrapado en una maraña administrativa. En efecto, por ejemplo, no se ha constituido el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, órgano central de participación ciudadana y fundamental, como sabemos, para definir la estrategia quinquenal de desarrollo cultural, clave para la definición de políticas públicas. Tampoco se ha podido convocar a la Convención Anual de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, instancia que, como ustedes saben, ya tenía una historia de más de 15 años, como un espacio muy relevante de debate, de reflexión y de encuentro. Y aún no se han culminado los procesos de encasillamiento y nombramiento de las plantas del Ministerio del Servicio del Patrimonio. Solo había de ejemplo, son más de 600 plantas del Ministerio y solo se han integrado 19 de más de 600. El 8 de mayo habrán entrevistas como parte del concurso para lograr llegar alrededor de 300, pero pasarán todavía muchos meses a que podamos contar con la planta del Ministerio, que fue un tremendo logro. Como ustedes saben, había una planta muy pequeñita en el Consejo de la Cultura y que va a dar la oportunidad, por lo demás, a que mucha gente en Chile ingrese a trabajar a la institucionalidad pública en condiciones de concurso público. Pero, como si no fuera poco, no se han constituido las direcciones regionales del Servicio del Patrimonio Cultural en ninguna región. Pero además, como ya lo dijera Mario Rojas, presidente de la UNA, después de 5 meses de haberse otorgado el premio Presidente de la República de la Música, aún no se entregan los premios a los galardonados, porque el Presidente de la República no tiene agenda. Y entonces los músicos siguen esperando para que se les entreguen sus premios. Pero más profundo aún, a mi juicio, en ninguno de los debates de fondo de la sociedad chilena, nuestro ministerio ha aportado su mirada o reflexión, o ha invitado a la comunidad en toda su diversidad a interrogarse, a pensar juntos, a modificar comportamientos, a construir nuevas formas de vivir en comunidad. Por ejemplo, pareciera que para las autoridades culturales las luchas feministas, las exigencias éticas e históricas de respeto a la igual dignidad y derechos de las mujeres y la equidad de género no son temas de la cultura. Tampoco lo son los crecientes discursos y prácticas xenófobas frente a un mayor y sostenido aumento de inmigrantes en nuestro país. ¿Para qué decir los temas del calentamiento global o cambio climático, como se le llama, y los desafíos de generar condiciones de un desarrollo sustentable, como si esos no fueran temas de la cultura? Por supuesto que creo que no es lo que la comunidad cultural imaginó cuando soñamos con la creación de un Ministerio de las Culturas en nuestro país. La creación de una institucionalidad cultural democrática en Chile, luego de recuperada la democracia de los años 90, fue un proceso largo de diálogo y reflexión de cientos de conciudadanos y conciudadanas y de comunidades que fueron convocadas por muy diversas instancias. Recuerden ustedes que hubo muchas comisiones, hubo cabildos culturales, muchos encuentros, seminarios. No fue un proceso fácil, hay que reconocerlo, no solo por los debates del propio campo de la cultura, sino también por la compleja transición política que debimos vivir en los años 90. Pero a pesar de aquello, con todas las limitaciones, fuimos capaces, con mayor o menor audacia, de ir configurando institucionalidad cultural, creando fondos de financiamiento cultural y construyendo fórmulas de institucionalidad cultural con una participación ciudadana que fueron inéditos en la historia de nuestro país y, por qué no decirlo, de muchos países del mundo. Y la nueva institucionalidad cultural que hoy día tenemos surge justamente de esa experiencia y se enriquece en esa experiencia de participación ciudadana
y de debate cultural, pero también busca responder a las insuficiencias, déficit y problemas que tenía esa institucionalidad antes de crear el ministerio. Y permítanme hacerme cargo de una pregunta que yo sé que va a ser parte además de vuestros debates en vuestras clases. ¿Y por qué fue necesario crear un ministerio? Y yo quisiera brevemente decir que en nuestro ordenamiento jurídico y en la mayoría de los estados occidentales, la mayor relevancia, preocupación y ocupación y jerarquía decisoria del Estado sobre uno o más ámbitos de la sociedad se expresa administrativamente en un ministerio, órgano competente para proponer y formular políticas públicas y asesorar directamente al o a la Presidenta de la República. Y no basta para lograr esa relevancia y jerarquía administrativa otorgarle rango de ministro a quien dirige un servicio público cultural, que era el gran drama del Consejo Nacional de la Cultura. Y cuando nombraban a los ministros, los pobres ministros o ministras se enteraban que de verdad la firme es que no eran ministros, tenían rangos de ministros, y eso dentro de la estructura del Estado tiene consecuencias enormes. Pero también es fundamental entender esto para comprender por qué no bastó crear el Consejo Nacional de la Cultura para resolver la tensión entre la DIVAM, esta institución que tenía esta casa, y el Consejo de la Cultura. Por ejemplo, si queríamos una institucionalidad pública, cultural y patrimonial articulada y no fragmentada, debíamos avanzar en la creación de un ministerio, porque la DIVAM técnicamente no podía estar bajo la tuición del Consejo Nacional de la Cultura, porque ambos tenían la misma naturaleza jurídica de servicios públicos. Pero también, si queríamos una institucionalidad pública empoderada y con mayores facultades y atribuciones a nivel nacional y regional, debíamos crear un ministerio. Las direcciones del Consejo de la Cultura no tienen el mismo rango que las Ceremis que tienen hoy día el Ministerio, por ejemplo. Si aspirábamos a asumir, a instalar las dimensiones culturales transversalmente en el Estado, no podíamos hacerlo con un servicio público como era el caso del Consejo de la Cultura o cualquier otro que se llamara que tuviera esa naturaleza. Esa es la diferencia que tiene, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género en su momento. Si aspirábamos también a asumir las exigencias del patrimonio cultural en toda su diversidad, estábamos claros que mientras no creáramos un ministerio que agrupara los distintos campos del trabajo cultural y de la política cultural, siempre iba a estar ocurriendo que crecían los presupuestos del Consejo de la Cultura, crecían los presupuestos de los fondos de financiamiento público y quedaba atrás permanentemente el tema patrimonial en todas sus dimensiones. Si queríamos gestionar la exención del impuesto al IVA para actividades culturales, teníamos que tener un ministerio, porque mientras no tuviéramos un Ministerio de las Culturas, el tema seguiría radicado en el Ministerio de Educación y se daba la paradoja, como ustedes saben, que las Ceremis de Educación administraban la exención del IVA y cuando Cultura quería ir a opinar, le decían, mire, no requerimos su opinión, preferimos hacerlo solos. Y teníamos este instrumento que no es menor y que afecta también positivamente o negativamente la actividad cultural, estaba en un carril completamente distinto. Pero también, si aspirábamos a modificar, a enriquecer la integración de los jurados de los Premios Nacionales de Arte en todos los campos, teníamos que crear un ministerio, porque si no teníamos ministerio, todos los premios nacionales vinculados a la literatura y a las artes en general debían estar radicados en educación. De tal forma que también para esos propósitos estábamos obligados a hacer un ministerio. Pero todo lo anterior debíamos lograrlo manteniendo elemento esencial que era la participación ciudadana, para reconocer y valorar la enriquecedora experiencia que habíamos tenido a lo largo de muchos años
en los consejos sectoriales del libro, de la música, el audiovisual, en el Consejo Nacional de las Culturas y por supuesto también en el Consejo de Monumentos Nacionales. La creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en virtud de la Ley 21.045, promulgada el año 2017, en cumplimiento de un compromiso programático de la presidenta Bachelet, fue, creo yo, un paso gigantesco para crear una institucionalidad pública en nuestro país que aborde íntegramente los diversos ámbitos de la vida cultural de los ciudadanos y las ciudadanas y del conjunto del país. Cuando ustedes estudian este tema, se fijen en algo muy central que está al comienzo de la Ley 21.045 y que es inédita en la propia legislación cultural de muchos países y que fue un aprendizaje juntos, con muchas voces que participaron. Allí se establece que todo el quehacer del Ministerio del Servicio del Patrimonio, todas las políticas públicas, todos los programas, todas las acciones van a estar inspiradas en un conjunto de principios. Esos principios, a mi juicio, son el corazón de esta nueva institucionalidad pública cultural. Y uno puede juzgarla después el quehacer de cada gobierno, cuánta sintonía, cuánta articulación hay con esos principios. Y por tanto les pido que por favor, ustedes, porque creo que allí se expresa justamente además la enorme misión que tiene este ministerio y por eso mi intervención inicial, todos esos temas iniciales que he planteado, si uno mira estos principios, son temas de preocupación del ministerio. Otro aspecto que me parece central que ustedes se fijen, que solo lo tiene otro ministerio y es que se establece que el Ministerio de las Culturas es un órgano rector al interior del Estado de manera transversal, con todos los ministerios, con todos los servicios públicos y con todo el sistema que tiene el Estado para mirar la dimensión cultural. O sea, instala la institucionalidad pública en condiciones, por ejemplo, de dialogar e intervenir en la política habitacional, en la política urbanística, cómo se definen las ciudades, los barrios. Le permite instalar lo cultural cuando estamos definiendo políticas medioambientales, cuando estamos fijando políticas migratorias. Esto solo lo tiene el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Y fue un aprendizaje que hicimos. Esto, créannos, nos costó mucho de lograr al interior de los propios equipos ejecutivos y legislativos. Le da un poder a cultura que ni siquiera nosotros mismos imaginábamos que podía tener. Pero también es un instrumento transversal de articulación de política pública desde cultura que le da una enorme potencialidad al Servicio del Patrimonio y al Ministerio de las Culturas. Entonces, solo quisiera que ustedes tomen, porque allí hay un elemento central de lo que estamos creando, que hemos creado, que es completamente distinto de lo que teníamos y es un paso gigantesco que le da la oportunidad a cultura de dialogar e intervenir positivamente de otra manera. Pero también, como lo decía, es un ministerio excepcional, porque tiene órganos de participación a nivel nacional y regional que no existen en otros ministerios. No fue sencillo, fue muy difícil lograrlo. ¿Por qué lo pudimos lograr? Por la historia de participación de la comunidad cultural en Chile, que es una historia muy larga, ni siquiera parte de los 90, una historia muy larga, pero que se expresa institucionalmente en los consejos sectoriales del libro, de la música, el audiovisual, que se expresa muy positivamente en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que también tiene una dimensión muy potente en el Consejo de Monumentos Nacionales. Por tanto, logramos, en una negociación, insisto, que no fue sencilla, articular, para ello solo, para quienes son abogados, de un soplo, la ley 20.500 fue de gran ayuda para lograr este propósito y entonces dotamos a este ministerio de órganos de participación que son muy sustantivos, como es el Consejo Nacional con 17 integrantes, 13 de los cuales provienen de la sociedad civil,
de distintos campos de la cultura y de la sociedad chilena, y a nivel regional se replica en todas las regiones del país. Ahora, también se establece que ese Consejo Nacional es el que va a convocar a la convención anual, y como no se ha creado el Consejo Nacional, no se puede convocar a la convención. Junto a esto quisiera solo destacar adicionalmente que es muy importante que la ley 21.045, después de un debate muy profundo y muy rico de muchos actores por hartos años y con la participación de muchas miradas, si ustedes se fijan, la definición de cuál es la misión del Ministerio y las casi 30 facultades que tiene, prácticamente no queda ningún campo imaginable de la cultura que no esté dentro de las preocupaciones, la misión y la responsabilidad de este ministerio. Sin embargo, como ya lo he dicho, el actual gobierno, por incapacidad y falta de voluntad, no ha constituido el Consejo Nacional, impidiendo la participación ciudadana en la marcha del Ministerio del Servicio del Patrimonio y en la definición y seguimiento de las políticas públicas. En regiones, a pesar de haberse constituido ahora, terminó de constituirse los consejos regionales de todas las regiones del país, hemos visto situaciones insólitas, como la de la región de los lagos, donde la Ceremi nombró consejero en representación de la cultura chilota a un ex CNE, un ex carabinero, que aparece en los informes que tenemos en Chile de graves violaciones a los derechos humanos, y a ella le pareció que representaban profundamente la cultura chilota. Felizmente los chilotes dijeron: hasta las 12 del día nomás somos lesos, después de eso no más. Entonces, estoy haciendo una broma porque hay alguien que dice eso, ¿no? Hasta las 12 del día somos lesos nomás. Entonces la comunidad chilota se movilizó y logró dar vuelta a la mano. Y el señor tuvo que renunciar, lo obligaron a renunciar, ustedes comprenderán, pues la ministra, cuando se dio cuenta que esta cuestión venía por todos lados y era ya imparable, tomó la sabia decisión de decirle: señor, presente su renuncia, y se va. Eso habla de la importancia que la comunidad cultural esté muy activa, no permita que instituciones que fueron construidas para la participación de los diversos actores culturales de la sociedad sea mal usada por un gobierno que pareciera que de esto entiende poco. Entonces quisiera destacarlo igual porque, insisto, también hemos tenido esas dificultades. Mirando esta difícil conformación que se ha dado de los consejos regionales y el Consejo Nacional, debo confesarles que yo creo que debimos limitar mucho más drásticamente la participación de las autoridades políticas en la definición de los consejeros. Yo creo que ahí tal vez nos faltó mayor energía y mayor fuerza negociadora, porque son muchos los actores que influyen en el proceso, pero finalmente yo creo que en el Consejo Nacional logramos resguardar, insisto, los proyectos también son transformados en el Parlamento en una conversación democrática, pero finalmente creo que los 13 integrantes representativos de la sociedad chilena van a hacer del Consejo Nacional un espacio efectivamente de soberanía cultural y de coherencia con los principios. Otro aspecto que quisiera destacar y que lo veo como un problema y por eso lo destaco, con la participación muy importante de mucha gente de regiones, definimos las funciones de las Ceremis, el artículo 14. Ese artículo 14 no se imaginan cuántas veces lo redactamos, lo discutimos, lo analizamos, iban, volvían, analizábamos con los parlamentarios, pero fue una negociación también no sencilla, pero le corrimos el cerco a cualquier otra Ceremi de cualquier otro ministerio. Y dijimos, van a tener facultades para algo que no tienen otras Ceremi. Van a tener la capacidad de formular planes y programas propios. Es más,
van a tener la capacidad en la coherencia de las políticas públicas de incluso tener planes y programas acotados a territorios más específicos dentro de la región, hasta incluso por barrio, por áreas temáticas, por zona, para terminar con una realidad en la cual había un programa nacional que se replicaba a nivel regional y a nivel comunal, como si el país fuera exactamente igual en todo el territorio nacional. Y esto fue muy felicitado por justamente la gente que trabaja en regiones, en cultura. Y avanzamos mucho, sin embargo, yo de repente pienso que no me voy a sorprender, pero sin embargo la ministra Valdés y los dos subsecretarios, vía reglamento, están eliminando u omitiendo esto. Y lo digo porque todavía hay tiempo, porque el reglamento no se ha tramitado. Entonces digo, varios de nosotros conocemos íntegramente el texto de este reglamento y sabemos que en el artículo 20 se está destruyendo al artículo 14 de la ley 21.045. O sea, quieren usar las Ceremis como meras representaciones de la ministra y de los subsecretarios. Creo que es una cuestión que no debemos permitir. Yo espero sinceramente que la ministra se dé cuenta que sus equipos le han informado mal y que dicho reglamento sea corregido antes que entre a la Contraloría. Vinculado con el tema de regiones también, quiero decir que fue tan la preocupación de la presidenta y del equipo del ministro Tone y del equipo que trabajamos por las regiones, que el informe financiero que se entrega con el proyecto y que establece un adicional de 18.000 millones de pesos en régimen en 3 años del proyecto, el grueso de los recursos se instala en regiones. El grueso de los recursos para contratar personal, para armar equipo, es en las regiones. Sin embargo, me he enterado, y ustedes lo pueden ver también en el sistema, que varias de las instituciones, incluida la propia Biblioteca Nacional, han tenido disminuciones de sus recursos, señalándoles que no hay dinero, porque el dinero debe emplearse para instalar las direcciones regionales del Servicio del Patrimonio. Pues bien, yo quiero decir, el Servicio del Patrimonio estaba íntegramente financiado de acuerdo al informe financiero emitido por el Ministerio de Hacienda, como exige la Constitución y las leyes, y es el informe que obliga al gobierno a entregar los recursos y a crear esa institucionalidad regional sin afectar en un solo peso los presupuestos normales de las instituciones que conforman el Servicio del Patrimonio. Entonces también quiero decir que aquí los parlamentarios también deberían hacer una actividad fiscalizadora para saber cómo se está cumpliendo el adicional del informe financiero para financiar la instalación de la nueva institucionalidad como corresponde. Estos 18.000 millones, además, permiten en el plazo de 3 años equiparar las remuneraciones de la gente que trabajaba en la DIVAM y que pasa al Servicio del Patrimonio en comparación con la gente que trabajaba con el Consejo de la Cultura. En fin, no se asusten, ya estoy terminando. Legalmente tenemos un ministerio con facultades y atribuciones y sobre todo responsabilidades para formular políticas públicas y un Servicio Nacional del Patrimonio que recoge el maravilloso legado de la DIVAN y amplía el quehacer del Estado a todos los ámbitos del patrimonio cultural. ¿Ha sido fácil? Pareciera que no. Las identidades institucionales pasadas aún persisten y ello es comprensible. Las prácticas y procedimientos administrativos no siempre fueron semejantes entre la DIVAM y el Consejo de la Cultura. Entonces, a mi juicio, es necesario esperar y tener la sabiduría de todos los actores para construir una nueva identidad, la del Ministerio de las Culturas, que supere la identidad del Consejo de la Cultura y de la DIVAM
y la nueva identidad del servicio del patrimonio que supere positivamente la fuerte identidad de la DIVAM. Sin embargo, la nueva institucionalidad cultural tiene, a mi juicio, 3 grandes desafíos. Y ahora sí que estoy terminando. Un primer desafío es no traicionar los principios rectores, la misión y el rol transversal que la Ley 21.047 consagró para el Ministerio de las Culturas. Ello obliga, entre otros aspectos, a instalar al Ministerio como un actor relevante en los debates y la construcción del proyecto de país que aspiramos a hacer, contribuyendo a una cultura democrática, inclusiva, respetuosa de la diversidad y pluralidad de nuestra sociedad, a una cultura de la paz y de responsabilidad con el futuro de nuestra humanidad. Más allá de nuestras legítimas diferencias de opinión, el conjunto del país reconoce el rol que ha jugado el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género transversalmente en el Estado y en los debates y desafíos del conjunto de la sociedad en este campo. Pocos dirán lo mismo del Ministerio de la Cultura. Un segundo y urgente desafío es constituir el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta es una instancia fundamental para que el Ministerio sea lo que debe ser y por tanto cumpla bien su misión. Entre otras facultades, este Consejo, como ya lo decía, es el que convoca a la Convención Nacional. Un tercer desafío, y aquí se van a caer. Un tercer desafío, creo yo, es la marcha administrativa de la nueva institucionalidad. Yo sé que ahora me voy a conquistar muchas enemistades, pero bueno. Desde el respeto, pero también con la fuerza del conocimiento en este campo, pienso que es urgente e indispensable que quienes dirigen el Ministerio del Servicio Nacional del Patrimonio recuerden el propósito de estas instituciones y no permitan que la burocracia ahogue esta nueva institucionalidad. Soy abogada de profesión y por largos años he debido aprender y trabajar en el campo del derecho administrativo. Por ello me atrevo a decir, los y las abogadas de cultura están demasiado fascinados con las formalidades y se han olvidado del sentido de su trabajo y, por cierto, de los principios del acto administrativo. Es impresionante ver cómo se dificulta el quehacer de los creadores, cultores y organizaciones culturales. Se ha levantado un muro de normativa y requisitos que muchas veces imposibilitan o hacen más difícil la tarea de los diversos actores culturales. Pienso que llegó la hora de reunirse, dialogar y establecer procedimientos sencillos y ajustar el quehacer institucional a los principios del procedimiento administrativo que la propia ley de bases del procedimiento administrativo contempla. Es curioso, son abogados que van más allá de la ley. Además, es hora ya de resolver, aun cuando se estime que sea necesaria una ley, la habilitación de creadores, gestores y organizaciones culturales que han quedado impedidos de por vida de optar a los recursos del Estado. Incluso cuando el Consejo de Defensa del Estado ha declarado incobrables las deudas. Y muchas veces ustedes saben que la gente hizo los proyectos, se perdió una boleta de 20 pesos y hace inviable que ese creador o que esa organización cultural alguna vida vuelva a poder optar por los recursos del Estado. Esto, a mi juicio, es una barbaridad. Hasta los condenados por delitos, como ustedes saben, tienen posibilidad de limpiar antecedentes. Muchas empresas en Chile, muchas, quiebran. E incluso los recursos no alcanzan para pagarse a los acreedores y sin embargo esas empresas tienen el apoyo del Estado para volver a desarrollarse. Entonces aquí tenemos un tema, a mi juicio, súper complejo. ¿Cómo llegamos aquí? Lo único que puedo decir es que yo no estaba ahí cuando llegamos ahí. Ya me había ido. Volví después, pero ya había pasado mucho tiempo. Tal vez ya no importa preguntarse. Solo debemos buscar urgentes caminos de solución, pues todo el país, toda la sociedad chilena
y por qué no decirlo también, toda la comunidad de otros países también está perdiendo con estas inhabilidades perpetuas. Al final, les invito a no dejar de interrogarse, a reflexionar, a soñar, a privilegiar la colaboración y solidaridad entre ustedes y todas y todos quienes trabajan en cultura. Podemos servir de mejor forma a Chile, a los y a las ciudadanas y a las comunidades cuando trabajamos en red. Esa red que no es virtual, que no desaparece y salimos y entramos cuando queremos. Esa es una red que es muy potente. Que este magíster también sea un espacio de construcción de confianzas, de mutuo conocimiento y de compromiso con esa red de gestión cultural. Y termino agradeciendo la presencia de todos ustedes, pero en particular permítanme saludar a Bárbara Aliaga, que es jefa de Cultura de Cerrillo. Bárbara fue alumna del magíster, terminó su tesis, entiendo muy bien. Bárbara está haciendo un trabajo maravilloso, allá atrás está, en Cerrillo, y creo que de verdad está haciendo un trabajo muy importante desde los territorios, desde los ciudadanos, desde las comunidades que también son diversas en todo Chile. No sé si está acá porque no alcanzo a ver bien, pero si está quiero saludarla, Karen Soto, que es abogada. Karen ha sido, a mi juicio, una persona muy fundamental para que este ministerio exista y también es muy importante para el proyecto de ley de artes escénicas que se discute hoy día en el Senado. Recién estaba por acá la representante, se me olvida siempre tu nombre, dime tu nombre porque quiero saludarte. María Andich. Ella es una mujer extraordinaria que fue un puntal para que preparáramos el proyecto de artes escénicas junto a un equipo bastante más grande, la plataforma Arte Escénica, y Karen también tuvo que ver con eso. ¿Por qué me doy el tiempo? Es un aprendizaje. Nada de esto lo hace una sola persona. En cultura siempre son equipos muy grandes de gente que trabajamos en distintos momentos y se va articulando esa red de apoyo donde todos somos necesarios. Nadie puede restarse. Y en ese sentido lo digo, lo he hecho otras veces cuando era profesora, quedo disponible para que ustedes me usen en el buen sentido de la palabra. Si puedo ayudar, voy a colaborar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias.